Que Dios le bendiga. Gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos. Vamos a invitarle en este día a que podamos abrir las Escrituras. Quiero invitarle para que leamos juntos un pasaje que está aquí en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 16, el verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante o se levantare de los muertos. Quiero invitarle a que hagamos una oración y le pidamos a Dios su ayuda. Padre, agradecemos, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Señor, queremos ser enseñados por lo que está aquí escrito. Rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes y que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales a recibir, Señor, lo que en tu palabra está escrito. Queremos ver tu misericordia y tu gracia en este tiempo actuar, Señor, pero también reconocemos que estamos necesitados, Señor, de que hoy nos hables, Señor, a través de tu palabra nos muestres, y queremos ponernos en tus manos. Sabemos que solo tú nos puedes ayudar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este relato que vemos en la Escritura, algunas personas lo han denominado una parábola.
Algunas personas enseñan que es una parábola, pero dista mucho, o hay varias cuestiones en este relato que nos describe el Señor Jesucristo en comparación con las otras que sí se manifiestan como parábolas, o que el mismo Señor Jesucristo las refirió como parábolas. La diferencia en una parábola, la parábola es una historia creada, es un relato, es una historia que fue inventada con el propósito de transmitir enseñanzas o ilustraciones o verdades bíblicas o verdades espirituales. Ese es el propósito de la parábola, pero es una historia inventada. Algo así como en nuestro contexto cultural mucho oímos a veces los refranes o las fábulas. Son las fábulas precisamente una serie de parábolas, ilustraciones que a veces nos hacen algún cuento, nos relatan una historia para transmitirnos precisamente un refrán o una verdad, o ayudarnos a entender, a comprender o a tener un tanto de sabiduría sobre ese evento. Entonces Jesús contaba precisamente parábolas. Hay una parábola ahí en Mateo 22 que se conoce como la parábola de la fiesta de bodas, la fiesta de bodas, que es una parábola. Y si usted se percata, cada vez que Jesús hablaba de una parábola, él hacía referencia a una frase muy importante para describir que iba a contar una parábola y que era una historia inventada. Y él hace referencia con las siguientes palabras, introducía a cada una de las parábolas, en la mayoría de ellas. Dice: el reino de los cielos es semejante, y después empezaba a describir precisamente la historia. Entonces, cuando usted observa esa frase, está a continuación una parábola, que es una historia inventada, creada. O sea, no era real, no fue real, pero se contaba con el propósito de transmitir verdades espirituales. Así, por ejemplo, vemos otros casos. Por ejemplo, Jesús en Mateo 25 habla precisamente de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, habla de vírgenes que son sabias, prudentes, otras que son insensatas, y esa parábola precisamente también está haciendo una referencia a un evento espiritual, a una realidad espiritual. Entonces, el hecho de contar las parábolas era con el propósito de transmitir una enseñanza particular. Pero en el caso que estamos aquí nosotros leyendo de Lucas, Dios quiere transmitirnos verdades espirituales, pero Jesús no está haciendo alusión a una parábola, ni siquiera está haciendo una introducción a que Él va a contarnos una parábola. Además, a diferencia de las parábolas, este relato que vemos en Lucas del verso 19 al 31 incluye el nombre de personajes, o personajes que eran conocidos, que eran reales, verdaderos, existieron. Por ejemplo, habla de un hombre denominado un rico, que podría ser cualquier hombre, o muchos hombres en aquel entonces podían tener riqueza. También nos habla de un hombre llamado Lázaro, pero también dentro de este relato nos habla de Abraham. Habla de este personaje. Entonces, Jesús, cuando hablaba de las parábolas, nunca hacía referencia a nombres personales, a nombres de gente que haya existido. Eso es una diferencia también que encontramos en este relato. Entonces, más que ser una parábola, realmente este es un relato, un evento real, un hecho verídico, y esto es algo muy importante. Solamente queremos introducirnos con estos conceptos. No es una parábola, esto que estamos leyendo no es una parábola, es un hecho real. Jesús quiere también correr un velo de lo que sucede en la eternidad. Amado, Jesús, dice la Escritura que Él es, en el Evangelio de Juan dice que Él es precisamente el Verbo, dice que por Él fueron hechas todas las cosas, Él fue el que ha hecho todo lo que vemos nosotros.
Él es eterno, eso es lo que atribuye precisamente la Escritura sobre Jesús como un ser divino, como Dios, como un ser que ha existido por siempre, no tuvo un nacimiento en el sentido, me refiero, Dios, Cristo, Jesús, cuando vino a esta tierra sí nació en una mujer, pero me refiero, Él ya existía en el cielo. Solamente vino a tomar el cuerpo de un hombre como el tuyo, como el mío. Pero Cristo ya existía en los cielos, Él es eterno. Entonces Jesús, que es eterno, nos quiere hablar de la eternidad. Y bueno, ¿quién sería bueno para hablar sobre términos de salud? Pues a lo mejor una persona que es médico nos puede hablar de cuestiones de salud. ¿Quién nos podría hablar sobre asuntos de arquitectura? Pues una persona que ha hablado, que ha estudiado, que conoce la arquitectura. ¿Quién es el más indicado para hablarnos de la eternidad? Sino el eterno, ¿no? Es Jesús. Entonces Jesús en este relato lo que viene a hablarnos es precisamente de la eternidad. O sea, Él vino a este mundo. Vino de la eternidad, Él viene del lugar que es el cielo, que es un lugar eterno, y vino de ese lugar a este mundo para hablarnos de cosas que definitivamente muchas personas querían poner en orden y querían saber qué acontecía, qué pasaba, qué sucedía. Bueno, Jesús en este sentido, de una forma más clara, nos viene a hablar de la eternidad. Así es que Él tiene como propósito en este relato enseñarnos sobre ese tema. De ti depende, de mí depende, si queremos escuchar en este caso al maestro sobre estos asuntos. A lo mejor tú has querido oír o has escuchado a personas que te hablen de la eternidad o que te quieran hablar sobre esos asuntos que hay después de esta vida. La verdad es que quizás todo sea en base al pensamiento, a la filosofía, a la religión, a la manera de ver las cosas de determinadas personas, pero el más indicado para hablarnos de lo que hay después de esta vida es el que vino precisamente de esa vida a mostrarnos el camino para poder llegar a la eternidad, y es precisamente Jesús. Por eso Él relata este hecho. Es un hecho que usa a personas que existieron para podernos hacer ver que es algo real y que así acontecen. Solamente es un relato, pero quiero decirte que lo que este relato está aquí escrito, lo vemos que se vive, por ejemplo, en este día. Seguramente muchas personas han enfrentado lo que nos dice aquí, han partido, han muerto y han tenido que ir a la eternidad. Algunos estarán en el seno de Abraham, otros estarán levantando sus ojos en el Hades. Es un hecho real, amado, que nos ayuda no solamente a contemplar las situaciones de este mundo, me refiero, Dios quiere que no solamente estemos pensando en las cosas de esta tierra, sino que pensemos en lo que viene después de esta vida. Entonces quiero invitarle, mire, voy a enlistar aquí algunas cosas que nos enseña Jesús a través de esta historia. Vamos a ir a ver cada una de ellas, solamente a manera de resumen para iniciar este mensaje. La enseñanza de esta historia es, primero, la muerte es inevitable. La muerte es un hecho inevitable. Tanto justos como impíos, como buenos o malos, enfrentan este evento. Vamos a ver también que este hecho nos invita a considerar que después de la muerte hay una conciencia y un conocimiento de lo que tú fuiste, de lo que tú hiciste en esta tierra. El tercer punto, solo existen dos lugares donde pasarás la eternidad. Eso es lo que Dios también quiere enseñarnos, el Maestro quiere enseñarnos eso. El cuarto punto es que nadie puede pasar del cielo hacia el infierno o del infierno hacia el cielo, porque es un lugar donde se ha definido la eternidad, donde morarás por toda la eternidad. El quinto punto, mientras uno está vivo, debe prepararse para eso, para este evento, pasar a la eternidad. Y el sexto punto,
es precisamente que la palabra de Dios nos dice cómo prepararnos. Ahora, quiero iniciar con el primer punto que mencionábamos. La muerte es algo inevitable. Es un evento y es un hecho en el que nosotros no podemos cambiar, no podemos nosotros hacer algo diferente para evitarlo. Y mira cómo lo describía, por ejemplo, Salomón en el libro de Eclesiastés. Vamos a ver este pasaje. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Ese pasaje, precisamente, Salomón lo que está haciéndonos es reflexionar sobre nuestra vida transitoria, nuestra vida fugaz, nuestra vida sobre esta tierra, y dice que cuando llega ese momento no vale la fuerza que pueda tener el hombre, ni por más osado, por más valiente, ni por más guapo o más bella la persona, ni por lo que pueda tener en esta tierra. No hay armas que puedas enfrentar para vencer a este enemigo que tiene el hombre, que es la muerte. No hay una arma con la cual el hombre pueda vencer a este adversario. En tal guerra, dice, no valen armas. Aun cuando el hombre fuere el hombre más temido en esta tierra por su maldad, por su impiedad, esa persona, la verdad, no va a poder ser librado de esto, de la muerte. Y esto es una realidad, amado. Vamos a ver aquí el punto siguiente, la siguiente diapositiva. El primer punto: riquezas, valentía, poder, juventud. ¿Librarán estas cosas al hombre de este evento? No, definitivamente no. Hay un hecho, quiero relatarte el caso de una mujer. Esta mujer era una viuda de un hombre muy rico. Esta mujer, precisamente, en su momento, su esposo fue un hombre que se dedicó a fabricar, a manufacturar rifles. Vendió, fabricó rifles. Se llamaba esta mujer Sarah Winster. Y en 1919, en la influenza, en la epidemia de la gripe española que se conoció precisamente allá en el continente europeo, una enfermedad muy terrible que mató a muchas personas. En aquella epidemia, aquella pandemia más bien, muere su esposo de esta mujer, Sarah Winster. Murió su esposo. Ella hereda la fortuna de su esposo, y después de todo lo que vivió con el marido, ella tenía ahora miedo de la muerte. Se sentía muy mal, estaba desconsolada, no quería ella realmente hablar ni abordar el tema de la muerte, y decidió mudarse mejor de ese lugar, de ese país, y se vino a California. Y en California estuvo ella viviendo, tratando de olvidar aquellos momentos de la muerte de su esposo. Quería ella buscar algún medio para poder sentir tranquilidad, no sentir miedo de la muerte. Y entonces empieza a acercarse a gente espiritualista y consulta a un medium que le empiece a hablar sobre qué manera, de qué forma ella podía evitar la muerte por el pavor y el miedo que sentía sobre la muerte. Entonces este medium le aconseja y le dice: mira, compra una casa, y mientras en esa casa mantengas una actividad constante de estar construyendo en esa casa, tú vas a estar con vida. Es decir, que mientras estuviese en su casa construyendo y construyendo, ella nunca enfrentaría la muerte, según el medium. Entonces esta mujer puso su confianza y su esperanza en esas palabras ante la posibilidad de evadir y de librarse de la muerte. Ella, con toda su riqueza, compró una mansión y compró mucho material para poder edificar en ella. Una mansión muy costosa, $5 millones que compró esa mansión. Y esa mansión, ella empezó a construir cuartos y hacerla cada vez más grande.
Pasaban los años y parecía que ella se libraba de la muerte, pero llegó a los 85 años de edad. Ese año ella murió. Construyó en esa mansión 150 cuartos, 13 baños, 2,000 puertas, 47 chimeneas, 10,000 ventanas en toda esa mansión que ella tenía. Y la señora pensaba librarse de la muerte. Cuando llega a los 85 años, ella murió. Con todo eso dejó construido. Sin embargo, dejó una gran cantidad de material para seguir edificando en esa mansión todavía durante otros 80 años. El material se quedó ahí, la mujer tuvo que partir. Como dice aquí Eclesiastés, no hay armas ante este enemigo. Cuando la muerte viene, amado, es algo que realmente no podemos nosotros evitar, evadir. Y como dice Eclesiastés, tanto una misma cosa acontece al justo como al impío. La muerte llega a todos, los que buscan a Dios o los que no buscan a Dios. Es un evento que todos tenemos que enfrentar. Es inevitable, amado, este hecho es inevitable. Y por lo cual nosotros debemos de adquirir sabiduría. Ese es el siguiente punto, aquí podemos observar. Y mira cómo lo decía el salmista aquí en el Salmo 90, vamos a verlo, Salmo 90, verso 10 y al verso 12. Decía el salmista: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes de ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y yo pienso que Dios, precisamente a través de estos relatos, nos quiere hacer sabios, entendidos. Amado, el salmista decía: enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos sabiduría. Amado, y eso es lo que tenemos que considerar y pensar. El hombre es transitorio, nuestra vida es fugaz, nuestra vida se puede secar. El profeta Isaías decía que la vida del hombre es como la flor en el campo. En la mañana crece, florece y ya a la tarde se seca, se marchita, se seca y es cortada y es echada al fuego. Así es la vida del hombre. A veces vemos a nuestros hijos en un parpadear, en un cerrar de ojos, de repente ya los vemos de cierta estatura, con cierto tamaño, y decimos: qué rápido se va el tiempo. Personas que no nos veíamos y quizás ya nos vemos con un poco más de canas el uno al otro, o quizás ya nos vemos con cierto aspecto físico que empiezan a aparecer rasgos, que estamos precisamente avanzando en la edad. Y eso, amado, nos debe de traer sabiduría, nos debe de hacer entender, como decía el salmista: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que haya sabiduría en nosotros. Así es que, amado, yo creo que ese es el propósito que tiene Dios. Y debemos de ser realistas. La muerte es algo que está frente a nosotros y debemos de prepararnos para eso. El asunto no es como un creyente. Cuando el creyente muere, no es una derrota, no es una tristeza. El creyente, inclusive un hombre decía que en la vida del creyente el evento de que un creyente enfrentara la muerte es como aquel que apaga la linterna. Apaga la linterna, pero la apaga porque ha amanecido. Así es la vida de un creyente. Su vida en esta tierra se apaga, pero porque ahora pasa una eternidad. Ha venido a ese resplandor del nuevo día, de un nuevo día eterno, de un día eterno ahí con Dios.
Solamente se apagó su lámpara en esta tierra, pero ahora está precisamente en el cielo brillando con Cristo Jesús. Así es la vida de un creyente cuando enfrenta la muerte. Pero el que no está buscando a Dios, amado, la muerte es un pavor, como el caso de esta mujer que te describía. Una mujer que quería aferrarse a la vida y quiso hacer todo lo posible y puso su esperanza y su confianza en ese consejo que le dieron. Y la verdad tuvo tal fe para invertir toda su riqueza y se aferró a la vida. 85 años, pero aun cuando tenía todo lo que ella consideraba para llevar a una larga vida, la verdad es que su vida fue cegada. Y el pavor del hombre es precisamente eso: enfrentar la muerte, toparse con la muerte. No está listo, no está preparado. Amado, la verdad es que nosotros tenemos que considerar eso como un mensaje que vemos en esta historia. Dice ahí en Lucas capítulo 16, el verso 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero dice, y murió también el rico y fue sepultado. Es un evento que acontece a todos, que sucede para cada uno de nosotros, amado. Enfrentaremos este evento, el morir, la muerte. Este es el primer mensaje que podemos ver en este relato de la Escritura que nos da Jesús. Otra verdad que también nos transmite Jesús en esta historia es que después de la muerte hay conciencia y un conocimiento de nuestra vida. Es decir, que el hombre cuando muere no se quedan ahí sus recuerdos, su memoria, su olvido, o sea, que las cosas queden ahí en la tumba. No, realmente eso es una situación que no es real. O sea, el hombre, aun cuando ha muerto, su cuerpo está ahí puesto en la sepultura, pero él tiene conciencia. En la eternidad tiene conciencia de quién es, cómo se llama, qué hizo en esta tierra, cuáles fueron sus parientes, las personas cercanas, las oportunidades que tuvo en esta vida. Él tuvo conciencia, tiene conciencia de sus actos buenos y de sus actos malos. Tiene recuerdo de sus hijos, recuerdo de eventos, recuerdo de cosas que hubo de él en esta tierra. En la eternidad el hombre tiene conciencia de esto. Vamos a verlo, mira aquí en el verso 23. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, este hombre, el rico, cuando él abre sus ojos, está en la condenación, en un lugar de tormento eterno, y a lo lejos mira a Abraham, o sea, está conociendo quién era esa persona. Él reconocía que ese personaje que estaba ahí a lo lejos era Abraham, quizás sus facciones, lo que estaba hablando, cerca de él estaba un hombre que estaba siendo consolado. Dice, este es Abraham y este es Lázaro, el mendigo que estaba allá a mi puerta. O sea, él tiene conciencia, tiene conocimiento de los actos de su vida. Además, eso también lo podemos ver cuando él refiere que mandara a Lázaro a visitar a sus padres. Dice, porque tengo 5 hermanos. Se acordaba de sus hermanos, se acordaba de su familia, de sus parientes, de aquellas personas cercanas. Y quizás no solamente eso se acordaba que sus hermanos estaban teniendo una vida similar a la de él y que se dirigían también a ese mismo destino eterno. Adviértele, Señor, mándales ahí a Lázaro para que no vengan a este lugar. Imagínate precisamente lo que este hombre estaba ahí considerando. Él estaba consciente cómo eran los actos y la vida de sus hermanos. Seguramente él sabía dentro de sí mismo, su misma conciencia, su mismo conocimiento le redarguía y le hacía pensar, mis hermanos vienen para acá. Su vida es de tal manera que se aproximan también a este lugar de tormento. Entonces yo quiero decirte algo. El hombre en la eternidad tendrá muchos recuerdos. Y quiero decirte algo aquí. A veces, seguramente tú lo has vivido aquí en tierra, aquí en esta vida, hay recuerdos que te alegran.
Hay recuerdos que de repente estás pensando en algo y se te dibuja una sonrisa ahí por algo que te acordaste, algo agradable, algo grato. Pero también hay personas que los recuerdos les demudan el rostro de tristeza, de angustia. Y sobre todo ese aspecto, ¿cuántas personas precisamente ese conocimiento de lo que han hecho, de lo que han vivido, de cómo han actuado, esa conciencia que ellos tienen de cómo han sido en esta tierra, a veces les castiga y les es tormento en su vida? El que han pensado y han dicho, hubiera hecho esto otro. Y el recuerdo precisamente les castiga y se convierte en algo que agobia a sus corazones. Yo quiero decirte que no hay peor castigo en el hombre que su misma conciencia. Cuando la conciencia te castiga, te está redarguyendo de algo que no hiciste bien, de algo que hiciste indebidamente, que le escondiste a tus padres, que le mentiste a los maestros, que le mentiste a esta persona, a tu jefe en el trabajo, que engañaste a esta persona que confió en ti. Y cuando la conciencia te empieza a redarguir de esas cosas, amado, hay gente que se vuelve hasta loca por el caso de su conciencia. Hay gente que no pueden tolerar el hecho de que hicieron algo indebido y quieren hablar y quieren confesar su pecado, su delito, quieren gritarlo, quieren escapar de esa angustia que sienten por la conciencia, por el conocimiento de lo que han hecho, las cosas buenas o las cosas malas, en este caso las cosas malas. Amado, yo quiero decirte que en ese lugar de tormento, el peor verdugo que el hombre tendrá es su conciencia. ¿Cómo le hará el hombre para librarse de la conciencia? Aquí te puedes librar de un padre que te está a lo mejor aconsejando, diciendo cosas, procurando guiarte por el camino correcto. Una persona que a lo mejor te quiere instar y animar a que busques a Dios, y te puedes librar de él, te puedes esconder de él. Pero el hombre no puede librarse de su conciencia. El hombre no puede librarse de la conciencia. A donde vaya, ahí está ese juez. A donde esa persona se dirija, ahí lo acompañará ese juez, ese ser interno, ese juez que Dios ha puesto. Dice la Escritura que si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Y mira, también la Escritura nos hace referencia en el caso de Juan, capítulo 8, nos describe un evento donde los actos de unas personas fueron precisamente su peor juez para ellos. Ellos se levantaron como jueces para querer condenar a una persona. Pero de repente revivió el juez interno de cada uno de ellos y fueron avergonzados por sus propios actos. Recuerda ese pasaje, en Juan capítulo 8 nos habla de una mujer que había sido encontrada en adulterio, fue llevada delante de Jesús, y estos hombres decían: Señor, Moisés nos dijo que estas personas tienen que morir, y la condena para ellos es morir apedreadas, morir apedreadas. ¿Tú qué dices, Señor? Ellos ya estaban dispuestos a juzgar a esa mujer, ya la habían juzgado, querían emitir la sentencia sobre esa mujer. Y Jesús entonces empieza a despertar ese juez interno que tenían muchos de ellos dormido. Ese juez interno que muchos de ellos habían callado, que muchas de esas personas habían silenciado, que lo habían condicionado. Cuando digo condicionado me refiero, lo habían acostumbrado a callarse a ciertas cosas, que ya no estuviera ahí instándoles, ahí molestándoles, inquietándoles cuando hacían algo indebido, algo malo. Entonces Jesús en ese momento, Él empieza a decirles: si alguno de ustedes está libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice que por sus conciencias empezaron a irse. Bueno, en el infierno, amado, es el lugar donde más despierta está la conciencia del hombre. Sus recuerdos, su memoria, aquel conocimiento de los actos que hizo en esta tierra estará más vívido que ningún otro lugar. Ese juez interno, amado, estará ahí.
Un hombre decía que no hay mejor juez, no hay mejor testigo que la misma conciencia. Decía este hombre, la conciencia es mejor que 100 testigos. La conciencia es mejor que 100 testigos. Tu conciencia es la que de alguna forma puede decirte cómo ha sido tu vida. ¿Cómo es tu vida en esta tierra, amado? Tú eres una persona que has amado a tu prójimo, que has honrado a Dios. Eres una persona que no has hecho el daño a los demás, que no has mentido, que no has robado, que no has hecho algún pecado en tu vida. Tu conciencia es la que puede realmente hacer ver cómo está tu corazón. Estos hombres que fueron a acusar a aquella mujer eran personas que conocían la palabra de Dios, pero fueron redargüidos por su propia conciencia. ¿Sabes por qué? Porque públicamente la persona podía parecer justa, pero en el interior su conciencia, ese juez interno, incorruptible, que no puede ser de alguna forma ahí comprado, en algún momento le va a dar el veredicto: tu acto está mal. Y ahí no habrá manera de cómo callar a ese juez interno. Amado, Dios ha puesto a esa conciencia en nuestro ser. Y la ha puesto precisamente para que nosotros nos demos cuenta de nuestros actos. Ese juez también nos insta a acercarnos a Dios, nos lleva a acercarnos a Dios. Entonces, lo que Jesús quiere enseñarnos es que en aquel lugar habrá conciencia y conocimiento de nuestra vida. Yo quiero decirte, aquí en la tierra hay padres o hay personas que se lamentan y se lamentan de cosas que hicieron mal en el pasado. Bueno, quiero decirte algo. Dice la Escritura que Cristo viene y puede limpiar nuestra conciencia. Limpia nuestra conciencia. Cuando tú te arrepientes, te entregas a Él, confías en Jesús, ves ese amor que Él ha tenido por ti en la cruz, tu conciencia es limpiada. Y entonces mira, puede ser que sí, hiciste cosas malas en el pasado, pero ahora hay un nuevo comienzo con Cristo. Queda un recuerdo, pero ya no queda una culpabilidad. No hay un sentido de culpabilidad o de condenación. Tu conciencia ha sido limpiada. Eso hace el Señor Jesucristo en su misericordia. Pero yo quiero decirte algo. Cuando el hombre no se arrepiente y pasa la eternidad, no habrá manera de cómo quitarse el castigo de la conciencia. Y si aquí en esta tierra la gente no puede luego dejar el olvido de cosas que hizo aquí en esta tierra, imagínate en la eternidad. Ya no habrá remedio. Aquí tenemos la oportunidad de que tu conciencia sea limpiada, que no estés de alguna forma siendo atormentado por esa conciencia culposa, sino que encuentres la paz, la reconciliación con Dios y la reconciliación con tu prójimo, y exista esa paz en tu interior. Pero en la eternidad, si tú no te arrepientes, si no te acercas a Dios, si tú no vas al seno de Abraham, amado, la verdad es que la conciencia será uno de los peores verdugos que tendrás precisamente para castigar tu actuar, lo que tú hiciste. Así es que, amado, tenemos que considerar lo que Dios nos habla. Vamos al siguiente punto. Otra cosa que nos habla también Jesús en este relato es que solamente existen 2 lugares donde se pasará la eternidad. No existen 3, no existe el purgatorio, no existe el nirvana, no existe algún lugar intermedio, como un lugar, una antesala, como un pabellón para que a lo mejor la gente diga: no, pues yo estoy en la antesala, todavía no se define mi sentencia, todavía no hay un veredicto en mi condición, en mi castigo, todavía no hay una sentencia. Y la persona está esperando solamente la sentencia. No es así. Jesús nos describe solamente existen 2 lugares. Cuando el hombre muere, se va a definir la eternidad para él. Y solamente estará en uno de estos 2 lugares. No hay lugar intermedio, no hay terceros lugares.
Y amado, quiero decirte que el que nos está hablando aquí es Jesús, recordemos eso. El que es eterno viene de la eternidad o vino de la eternidad para hablarnos de la eternidad y está ahorita en la eternidad. Él es el que nos habla precisamente de estas cosas para que nosotros tengamos claridad. Existen solamente dos lugares. Y aquí en este relato que leíamos de Lucas 16, nos dice el seno de Abraham. Él describe uno de estos lugares como el seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Se refiere al paraíso, se refiere a la vida eterna, se refiere al cielo. Ese lugar paradisiaco allá en el cielo que está precisamente Dios, donde Él mora, donde Él está ahí reinando, gobernando, donde Él tiene precisamente el centro de todas las cosas. Él es el centro de todo ese lugar de descanso, es el seno de Abraham. Y el otro lugar que nos describe este pasaje lo denomina el Hades. El Hades, aquí aparece en la presentación. Bueno, la palabra Hades era un concepto hebreo que se refería al lugar de los muertos. Antes de Cristo, los judíos, los israelitas, le denominaban al Hades como el lugar donde reposaba el alma de los justos y de los injustos. Bueno, ese es el concepto judío que se tenía precisamente sobre el Hades, pero reiteramos, el que vino a hablarnos, el que vino de la eternidad, nos habló de la eternidad y regresó a la eternidad, nos enseña precisamente que este Hades al que él se está refiriendo en este pasaje no es el lugar de los muertos, se refiere a un lugar de condenación, a un lugar de tormento. Si te das cuenta, él hace una distinción precisamente entre el seno de Abraham y el hombre que estaba en el Hades. El que estaba en el seno de Abraham, estaba siendo ¿qué? ¿Cómo? Consolado, ¿no? Dice que estaba siendo consolado. Él estaba siendo consolado. Pero el que estaba en el Hades, ¿qué describe? Atormentado. Son dos lugares opuestos, diferentes. Y eso es lo que busca resaltar precisamente el Señor. Amado, esa es una realidad. Así como existe el bien, existe el mal, existe el cielo, existe el infierno. Así como está precisamente un lugar donde todas las personas quisiéramos estar. ¿Quién no quisiera estar en el cielo? Dime, ¿quién de las personas no quisiera estar en el cielo? Alguien dice, no, yo me quiero ir al infierno. Yo quiero irme al infierno. Seguramente no. A lo mejor es una persona que lo dice ahí en un momento de falta de juicio, insensatez, en algún momento, en algún berrinche, en algún arrebato. Pero una persona en sus 5 sentidos, en su juicio cabal, ¿quién podría decir, yo me quiero ir al infierno? Amado, la verdad es que el seno de Abraham lo describe como ese lugar, el lugar donde es un lugar de consuelo. Jesús nos habló de ese lugar y habla precisamente que en ese lugar existen ángeles. En ese lugar está precisamente el Señor Jesucristo. Ahí está ahorita el Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis nos hace referencia que es un lugar donde ya no hay más muerte, donde ya no hay más tristeza, donde ya no hay más dolor, donde ya no hay más enfermedad. Ya no hay más sufrimiento en ese lugar. Ese es el seno de Abraham al cual está hablando Jesús en este relato. Es un lugar totalmente diferente. Es un lugar donde mora el amor, donde reina la paz, donde gobierna precisamente el Señor Jesucristo. Es un lugar de reposo, es un lugar de descanso. Es un lugar donde el hombre sabe, necesito encontrar ese descanso. Ahí quiero estar en ese descanso. Mira cómo es el ciclo del hombre en esta tierra. Eso también nos enseña. Por ejemplo, el ciclo del hombre en esta tierra nace, crece, se forma como un joven, como un adulto, forma su familia, trabaja, está laborando, pero en algún momento él sabe que necesita descansar de toda su labor, de todo su trabajo. El cielo es un lugar donde el hombre estará descansando, y no me refiero físicamente,
Me refiero espiritualmente, un lugar donde el hombre descansa de preocupaciones, de problemas, de ansiedad, de tristeza, de cosas que le agobian en esta tierra. En el cielo precisamente es un lugar donde el hombre encuentra descanso y reposo. Aún donde el hombre, el cristiano que se agobiaba en esta tierra por ver la maldad, por ver la impiedad, por ver cómo esta tierra se corrompía, encontrará un descanso en ese lugar, en el cielo, porque ahí ya no hay más impiedad, más pecado, más maldad, ya no hay más sufrimiento, ahí ya no hay diablo que le esté ahí tentando, ahí ya no hay más pecado que esté él queriendo, está siendo tentado a querer hacer, cometer. Estará librado de todas esas cosas, verá cómo su cuerpo es precisamente cambiado, transformado, un cuerpo diferente, que ya no está enfermo, que ya no está cansado, que ya no está dolorido, que ya no le duele esto, que ya no le duele aquello. Es un lugar totalmente diferente. Amado, ese lugar es al cual Dios quiere que nosotros lleguemos. Pero el otro lugar es un lugar tremendo también. Lucas 16, verso 24. Dice entonces él, hablando del rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiero decirte que en ese lugar se clama por misericordia. Todos los que están en ese lugar suplican misericordia. La misericordia, muchos de ellos, la misericordia que no suplicaron en esta tierra, ahorita la están suplicando allá. Ahorita están invocando, ahorita están clamando, ahorita están gritando, rogando que venga misericordia a su vida. Pero sabes, es un lugar donde no hay misericordia. No hay misericordia. No hay misericordia en ese lugar. Hay crueldad, hay castigo, hay dolor, hay sufrimiento. ¿Qué hombre desea esas cosas? ¿Qué persona desea esas cosas? Dios ha creado ese lugar para castigar eternamente al diablo, para que sea castigado el diablo y sus ángeles en ese lugar. Pero hay hombres que no han oído la voz de Dios y quieren recibir el mismo castigo que recibirán estos seres que se rebelaron contra Dios. Amado, en ese lugar no hay misericordia y muchas almas están clamando misericordia. Describe el tormento del fuego. Aquí lo describe a través de una llama. Dice: estoy siendo atormentado en esta llama. Suplica por agua. Agua. Sabes, en ese lugar las pasiones, los deseos no encuentran satisfacción. No hay satisfacción en los placeres, en los deseos. Aquí el hombre se satisface o llena, está buscando satisfacer sus deseos en el pecado. En ese lugar no va a encontrar satisfacción. El pecado será un tormento. La práctica del pecado será un castigo. Será algo que no le sacie. Será algo que no satisfaga su ser. Continuamente estará deseoso de querer satisfacer sus deseos, sus pasiones, pero no serán satisfechas. Y eso le va a producir un tormento. Describe también aquí, amado, la oportunidad que este hombre tuvo en la tierra. Y eso le va a traer un tormento por el conocimiento y la conciencia. Mira lo que dice el verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Recibiste tus bienes en tu vida. El recuerdo, el conocimiento de lo que él hizo en esta tierra, los bienes que poseía, la oportunidad de las riquezas, quizás tenía dinero para pagar un médico, para comer bien, para vestirse bien, todas las cosas que él pudo tener, su familia, la gente que estuvo ahí en su entorno, todas esas personas que estaban cercanas a él.
Él tendrá presente precisamente todas esas cosas y serán esto un tormento. Entonces, lo que estamos observando aquí es, en el seno de Abraham es un lugar de consuelo, es un lugar de descanso. El Hades es un lugar totalmente diferente, de dolor, sufrimiento, castigo. Vamos al siguiente punto. Nadie puede pasar de este lugar al otro, o de un lugar al otro. Eso quiere decir lo siguiente, amado, que pasando a la eternidad no hay forma de revertir tu destino. Llegando a la eternidad no hay manera en que el hombre revierta su destino. Por más que suplique e invoque, por más promesas que la gente haga en aquel lugar, porque en ese lugar las personas están haciendo muchas promesas en el Hades. Ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser diferente, ahora sí voy a valorar lo que tengo, ahora sí te voy a buscar, ahora sí dame esta oportunidad y voy a ser distinto. Yo quiero decirte que ya es algo eterno. El hombre no puede revertir su destino ahí. Ni uno puede ir de un lugar a otro. Lo decía Abraham, mira, no podemos ir ni de aquí a allá, ni ustedes de allá para acá. Es un lugar donde estará eternamente. Bueno, podemos decir también aquí que Jesús no habla del purgatorio o de algún otro lugar intermedio. Después de la muerte ya no hay más que se puede hacer por los muertos. Esto sobre todo por las ideas que a veces tenemos en nuestra cultura, a veces en la cultura mexicana es precisamente, o por la religión popular, que las misas, los rezos, las cosas que la persona haga en su fervor y su devoción religiosa van a ser benéficas para que su difunto pueda transitar de un lugar ahí intermedio a un eterno de beneficio, de bien, de paz, de descanso eterno. Y eso es un error, eso es una mentira. Jesús no habla precisamente de eso. Define que la muerte del hombre, en la muerte del hombre va a pasar a una eternidad. Hay dos lugares y no hay nada más que se pueda hacer por los muertos, amado. No hay nada más que se pueda hacer por las personas que han partido. No hay medio humano. No hay medio humano que pueda hacer que alguien se pase del Hades al cielo o del cielo al Hades. No hay medio humano. No hay autoridad religiosa. No hay autoridad religiosa, eclesiástica, que pueda hacer que una persona en el Hades pase al cielo, o el infierno, del infierno vaya al cielo. No hay ningún sacramento, no hay ninguna facultad o atribución que el hombre haya recibido para hacer esto, amado. El que enseña de esa forma o lo que predican de esa forma, pues van en contra de lo que Dios habla en su palabra. No hay ningún medio religioso que pueda cambiar el destino eterno de las personas. La única manera de cambiar o de poder cambiar ese destino que se avecina en las personas es que se arrepientan y que se entreguen a Jesús en esta vida. Esa es la única manera de que el hombre puede librarse de lo que ya puede ver que se acerca a su vida. Vamos al siguiente punto. También algo que nos enseña Jesús es que mientras aún estamos vivos, debemos prepararnos para la eternidad. Creo que esto es lo más importante que el Señor Jesucristo quiere que nosotros aprendamos de este relato, amado. Él quiere que nosotros veamos que mientras estamos en vida, tenemos la oportunidad precisamente de prepararnos para la eternidad. En ese lugar nadie va a poder escapar de las decisiones. Es lo que también nos anunciaba el punto anterior. O sea, ya la decisión que tú tomaste en esta tierra se tradujo en una consecuencia, y es una consecuencia eterna. Cuando el hombre hace cosas aquí en la tierra, mira, yo he tomado malas decisiones y a veces me duele haber tomado malas decisiones.
Seguramente tú como persona en algún momento has tomado una decisión equivocada en tu vida. Y cómo te duele a lo mejor haber tomado esa decisión equivocada en tu vida. Y a lo mejor en algún momento hay decisiones que puedes revertir, que puedes cambiarlas, que puedes decir, bueno, pues le voy a echar ganas, voy a hacer esto. Ya sé, lo voy a resolver de esta manera. Voy a darle solución a este problema que tengo haciendo esto. Y puedes revertir esas decisiones. Pero amado, en las cosas eternas, una vez que pases a la eternidad, las decisiones serán eternas. Tus consecuencias serán eternas. No escaparás a esas decisiones. Tendrás eternamente que afrontarla. A veces aquí la gente busca al papá, a la mamá, para que le ayude a resolver las consecuencias de sus malas decisiones. A veces aquí el hombre va y busca al amigo, al cuate, échame la mano, mira tú que tienes influencias, tú que, mira, vamos a buscar esta palanca, vamos a hacerle esto, vamos a dar cohecho, vamos a hacer de esta manera para librarnos de estas consecuencias. El hombre busca aquí en esta tierra cómo librarse de las consecuencias que vienen por sus malas decisiones, pero en la eternidad no habrá manera de que el hombre se libre de esas decisiones y de las consecuencias. Nadie podrá evadir ni escapar de las consecuencias a sus decisiones. Entonces, por eso Jesús quiere que nosotros entendamos, mientras estamos vivos, debemos de prepararnos para la eternidad. Amén. Vamos a verlo aquí, lo que dice Jesús en el verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En esta frase Jesús le está llevando a recordar lo que Él hizo en vida. Y esa es la respuesta para nosotros. Tú y yo tenemos vida, pues lo primero que debes de hacer es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios que tenemos la vida. El segundo lugar es ahora pensar en prepararnos para la eternidad. Porque este hombre ya no tenía la oportunidad de reparar lo que hizo en vida. Acuérdate, recibiste tus bienes. Amado, piensa en lo que tú tienes de Dios. ¿Tienes una familia? Ayuda a tu familia, ama a tu familia. ¿Tienes una esposa? ¿Tienes hijos? ¿Tienes padres? ¿Tienes cosas que Dios te ha dado? A lo mejor hasta bienes materiales Dios te ha dado, te ha bendecido, te ha socorrido, te ha provisto, ha sustentado. Mira, pocos o muchos, cualquiera que fueren las cosas que has recibido, pues tu corazón siempre debe estar agradecido con Dios, reconociendo de quién vienen todas esas cosas. Y también dándote cuenta que Dios te las ha dado. En algún momento se van a ir. Que tu corazón no se quede clavado, atesorado en esas cosas. Que no se quede anclado a las cosas de esta tierra. En algún momento las tendrás, las perderás o estarán lejos o ya no estarán. Y tienes que considerar qué es lo que estás haciendo con tus bienes también. ¿Qué haces con lo que Dios te dio? Por ejemplo, si Dios te ha dado una familia, si Dios te ha dado hijos, si Dios te ha dado un trabajo, si Dios te ha dado precisamente la oportunidad de tener un techo, una casa, ¿qué haces con esos bienes? ¿Los ocupas realmente para un buen uso, un buen servicio, un buen uso los tienes? O sea, ¿les das a ello? ¿Cuidas de tu familia? ¿Estás considerando precisamente los bienes que tú tienes para hacer lo bueno? ¿O los empleas para lo malo? Para dañar a otros, para hacer destrucción. Dice la Escritura que aún nosotros somos mayordomos de las cosas que tenemos. Vamos a dar cuentas de las cosas que nosotros recibimos. Dice la Escritura que daremos cuentas ante Él. Vamos a dar cuentas ante Dios. Así es que tenemos que considerar eso. Entonces, por otro lado también, algo que debemos nosotros entender, amado, es que Dios siempre ha dado al hombre la oportunidad de volverse a Él.
Dios siempre le ha dado al hombre la oportunidad de conocerlo, de buscarlo. Primeramente, decíamos hace un rato, Dios nos ha puesto un juez interno, una conciencia. Eso no tiene nada que ver con la religión, con la iglesia o con algún movimiento religioso. Es algo que Dios ha puesto en el hombre, en el ser humano, una conciencia. Y la conciencia nos acerca a Dios. La conciencia nos habla de Dios. Entonces Dios nos ha dejado por lo menos una oportunidad. Todos hemos recibido una oportunidad. Hay quien se ha acercado a tu vida y te ha hablado de las cosas de Dios. Has escuchado un mensaje de la palabra de Dios. Dios ha puesto seguramente muchas oportunidades para que el hombre se vuelva a Dios. Yo creo que no existe persona que no haya recibido por lo menos una oportunidad de buscar a Dios, de acercarse a Él, de conocer a Dios, de buscarlo, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, de arrepentirse de sus pecados. O sea, no hay persona que seguramente no haya tenido la oportunidad de en algún momento decirle a Dios, perdóname por mis pecados. Yo creo que Dios ha usado distintas cosas para que el hombre tenga esa oportunidad, sea su conciencia, a veces hasta lo que aprendió, a lo mejor con una persona muy acercada a las cosas espirituales. Quizás pudo ser una madre, una abuela, una persona quizás que conocía la palabra de Dios, que te hablaba de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. A veces hasta tú mismo, un libro que encontraste ahí en tu casa, algo que te hablaba de las cosas de Dios. La Biblia, que tenemos acceso, realmente todas las personas aquí en México tienen el acceso a una Biblia. Si no sabe leerla, puede por lo menos escuchar. Alguien se la lee, o a veces, mira, Dios en su bendición ha provisto aún medios audibles, es decir, una Biblia que alguien la lee y ahora hasta en una memoria, en un disco, la gente lo puede estar escuchando. Seguramente hay muchas oportunidades que Dios nos ha dado para que nosotros nos acerquemos a Él. Mira cómo nos lo describe aquí Hebreos capítulo 1, el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, este pasaje nos dice que Dios le ha dado oportunidades al hombre. Y dice aquí, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. A veces hasta con un accidente que el hombre ha tenido, una enfermedad que ha venido a las personas. Y no lo digo porque sea el deseo, lo digo porque a veces son circunstancias que alguno de nosotros hemos pasado, hemos tenido que experimentar, pero seguramente aún en esa situación trágica, dolorosa, desagradable, indeseable para todos nosotros, yo quiero decirte, ahí ha estado también la voz de Dios. Hablándonos Dios. Dice aquí, Dios habiendo hablado al hombre muchas veces y de muchas maneras. Eso quiere decir que Dios siempre ha dado al hombre la oportunidad de volverse a Él. Dios siempre le ha extendido la mano. Dios siempre ha estado dispuesto a recibir a esa persona. Dios siempre ha estado dispuesto a acercarlo a la salvación. Y no solamente eso, dice, como dice este texto, no solamente habló por los profetas, o sea, no solamente usó intermediarios, cualquier persona de esta tierra, tu padre, tu madre, una persona que te hablaba de las cosas de Dios, alguien quien te traía un mensaje de Dios para tu vida, sino que aún Dios mismo quiso hablarnos ahora a través de su mismo Hijo. Es decir, Dios envió a su Hijo, como dice ahí Juan 3:16, Dios ha amado al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que el mundo no se pierda, sino que sea salvo. Dios dispuso una grande salvación, amado. O sea, Dios está preocupado en que tú y yo nos salvemos. Y Dios dispuso esa salvación a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Él vino a esta tierra, dice que nos habló las cosas de Dios, habló el mensaje de Dios, el mensaje que recibió del Padre, pero no solamente nos comunicó las buenas noticias,
el mensaje de salvación, sino que además Él mismo se ofreció para que tus pecados, mis pecados, fueran perdonados por lo que Él hizo en la cruz. Él dio su vida por ti y por mí. El castigo que tú y yo merecíamos, Él lo quiso recibir para que tú y yo fuéramos librados de la condenación, del castigo eterno. Él se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación, amado. Entonces Jesús se dio a sí mismo para que tú y yo podamos encontrar esta salvación. Ahora Dios nos ha hablado a través de ¿quién? A través de su Hijo. Y el mensaje que tiene Dios para nosotros a través de su Hijo es el amor que Él tiene por nosotros. Su amor. Es un amor muy grande. Es un amor muy grande. La única manera de evitar que el hombre sea condenado eternamente en esa llama eterna ya ha sido dispuesta, ya ha sido preparada, ya está puesto todo delante de nosotros para que el hombre evite estar en ese lugar de condenación y de perdición eterna. Amado, solamente basta que nosotros estemos dispuestos a entregarnos a Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirse del pecado. Y mira, la realidad es que Dios no desea que ninguno perezca. Hace un momento que veíamos esa descripción de ese lugar y pensábamos quizás en algunas cosas que comentábamos sobre el infierno, sobre ese lugar de tormento. Pensamos quizás, bueno, pero ¿por qué Dios habrá preparado un lugar así? Y a veces el hombre se centra en eso. Eso es una realidad, amado. Está ese lugar y es un lugar terrible. Pero el hombre no echa a ver tampoco los medios que Dios ha dejado y cómo Dios ha dispuesto oportunidades para que el hombre se arrepienta y encuentre la salvación. El hombre no ha mirado eso. No ha observado eso. Si alguno está lejos del camino de la salvación, Dios ha dado la oportunidad para que ahora se vuelva. Yo quiero decirte algo, si tú estás lejos de Dios, Dios quiere que regreses a Él. Si tú eras una persona que caminabas con Dios, estabas buscándolo, lo servías, lo amabas, estabas dispuesto a hacer cosas para Jesús, buscar de su palabra, inclusive invitar a otras personas a buscar de las cosas espirituales, y a lo mejor tú te has alejado de las cosas de Dios. Bueno, Jesús no te ha abandonado, no te ha dejado ahí solo. Él quiere que tú regreses precisamente a su camino, te arrepientas de aquellas cosas que has hecho, que te arrepientas de esos pecados y que regreses al camino de Cristo. Si tú nunca has estado en ese camino, bueno, con mayor razón, el Señor tiene los brazos extendidos para que tú te acerques a Él en este tiempo. ¿Cuántos relatos en la Escritura nos hablan de ese deseo que Dios tiene, amado? El deseo que Dios tiene es que ninguno perezca, ninguno se pierda. La Escritura nos dice que Dios vino precisamente, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas capítulo 15 nos relata distintas parábolas, ahí sí son parábolas, pero lo importante de estas parábolas es el mensaje que transmite. Y se resumen estas parábolas en esto: Dios vino a buscar lo que está perdido. Dios vino a buscar lo que está perdido. En eso se resumen estos relatos. Por ejemplo, en Lucas 15, del verso 1 al 7, nos describe la parábola de la oveja perdida. Y nos dice de un hombre que tenía sus ovejas y perdió una de ellas. Estaba dispuesto a dejar las 99 para ir a buscar la que se había perdido. Y no regresa hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, la toma gozoso, dice el verso 6. La toma gozoso. La pone en el verso 5, dice eso, la encuentra, la pone sobre sus hombros de forma gozosa, contento, se alegra de haber encontrado a la perdida. Yo quiero decirte algo. Dios ha estado buscando a cada uno de nosotros. No solamente a los que no se han acercado, amado, Dios nos sigue buscando. Porque quiere ayudarnos y dirigirnos, aconsejarnos, orientarnos, llevarnos a su gloria, llevarnos a la eternidad.
Él nos sigue buscando. Y cuando tú te has alejado de Dios y estás distante y a veces ni quieres hablar con Él, a veces no quisieras nada de las cosas espirituales, Dios te ha estado buscando y ha estado buscando porque sabe precisamente tu necesidad, tu fragilidad, tu problema, tu angustia, tu tristeza, pero también sabe tus pecados. También sabe que la has regado, también sabe cuántas cosas terribles has cometido. No se siente contento, no realmente está agradado de esa vida que has llevado, pero se ha acercado para ayudarte a cambiar de camino, a cambiar de vida. Y cuando te encuentra, yo quiero decirte algo, Dios nos ha estado buscando. Y el que realmente hoy puede escuchar eso, Dios te ha estado buscando, hoy puedes entender que Jesús te está encontrando, que Jesús está encontrando tu vida y te llama para que lo busques, lo sirvas, te entregues a Él, lo busques de todo tu corazón. Y sabes, Él nos toma gozosos, se alegra, le da agrado el habernos encontrado. Después el otro relato habla de una mujer que pierde una moneda y se pone a buscarla por todos lados. Y hasta que no la encuentra. Cuando la encuentra esa moneda, entonces se siente muy contenta. Después viene la otra parábola que a veces nosotros hemos compartido también aquí en esta congregación, la parábola del hijo pródigo. Ese padre que tiene 2 hijos, uno de sus hijos decide irse y vive una vida de mal, vive lejos de lo que seguramente fue enseñado. Ese hijo no encuentra satisfacción, reflexiona, recapacita y se da cuenta que cometió un gran error en su vida. Decide volver con su padre y el padre lo recibe nuevamente. Dice que se le echa al cuello, lo besa y hasta hace una fiesta para recibirlo. Amado, eso describe el deseo de Dios, de que nosotros volvamos a Él, de que nosotros nos volvamos a Él, nos entreguemos a Él. Así es que esto podemos nosotros pensar. Mientras tenemos vida, debemos prepararnos para la eternidad. Y el más interesado en que tú te prepares para la eternidad es Dios mismo, amado. Dios mismo está interesado en que tú estés listo para pasar a la vida eterna. Primero, quiere perdonar tus pecados. Pero ese perdón no viene si tú no te arrepientes y si tú no le pides perdón a Dios. Si tú no confías en Dios, no viene ese arrepentimiento, no viene ese perdón de pecados. Dios nos da la oportunidad de prepararnos a la eternidad. Vamos al siguiente punto. También este relato nos hace ver que la palabra de Dios nos indica cómo prepararnos. Yo solamente quiero referir algunas cosas aquí. La palabra de Dios es el camino, es el que nos dirige. Lo vemos aquí en el verso 29 de Lucas 16, verso 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham lo que estaba diciéndole a ese rico: tienen la palabra de Dios. O sea, tienen la palabra de Dios les puede ayudar a prepararse para la eternidad. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿cuál es el centro de la palabra de Dios? ¿Es Moisés? ¿Es la ley? ¿Son los rituales? ¿Ese es el centro? ¿Alguno de estos puntos es el centro de la palabra de Dios? No, el centro de la palabra de Dios es Cristo. O sea, todo lo que nos habla el Antiguo Testamento estaba dirigido, estaba orientado a hablarnos de una persona en particular. ¿Quién es? El Mesías, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hacia eso estaba dirigido la palabra de Dios. Entonces, precisamente cuando Abraham les dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos,
Pues ¿por qué? Porque Moisés no hablaba de su corazón, hablaba lo que Dios le reveló para hacerle ver que vendría el Mesías. Moisés mismo dijo: se le va a levantar de entre ustedes un profeta mayor, un hombre mayor, un profeta que será precisamente mayor entre ustedes, hablando de que vendría Cristo en su momento. Los profetas todos hablaron sobre la venida del Mesías. Entonces la Biblia está orientada a una persona y es Cristo Jesús, amado. Entonces la función de la palabra, vamos a ver lo que dice aquí adelante. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sabes qué está diciendo aquí Abraham? Que a veces el corazón del hombre está tan endurecido que si no ha escuchado, no ha recibido, no ha querido oír la palabra de Dios, mira, así vea los milagros que vea, la gente no se va a arrepentir, la gente no se va a acercar a Dios. El corazón del hombre es tan endurecido que a veces lo único que está buscando solamente es lo sobrenatural, pero no quiere buscar obedecer a Dios. Y eso es también lo que hacía referencia Abraham sobre este concepto, sobre esta parte. Si no han oído a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir de esta otra cuestión. Entonces la palabra de Dios es la que nos dirige, la que nos prepara para poder guiar a la salvación. Voy a agregar dos textos más. Mira en Gálatas capítulo 3 verso 24. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando de la ley de Dios, y no solamente eso puede reducirse a la Torá, a los primeros 5 libros de la ley o del Antiguo Testamento, sino que de manera general la palabra de Dios es nuestro ayo. ¿Qué quiere decir la palabra ayo? La palabra ayo es una palabra que se refiere a un instructor. La palabra ayo en griego quiere decir, es paidagogos. De ahí viene el concepto de pedagogía. Alguien que instruye a alguien más o instruye a un niño para ser dirigido en su vida. Entonces el ayo es un instructor, es un tutor, alguien que da instrucciones, consejos, enseña, pero el objetivo es ser dirigida a esa persona a un fin, a un propósito. En la Biblia no está en sí nuestra salvación. La Biblia es un instructor de cómo podemos encontrar nuestra salvación. La Biblia nos instruye, y como decíamos hace un momento, el fin de la Biblia está orientado a una persona, dirige hacia una persona. Aquí nos lo dice: nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo, ¿para qué? Para que podamos ser justificados por la fe, para que podamos ser justificados. Es decir, que la palabra de Dios nos dirige precisamente a entender nuestra situación espiritual, para que haya un arrepentimiento, para que haya una fe verdadera en Jesús, y esto traiga en nuestra vida la justificación. Es decir, podamos ser librados de condena, de cualquier condena eterna. El otro pasaje está en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo dando un consejo o reconociendo lo que había sucedido en este hombre llamado Timoteo, un joven ya, Timoteo, le dice: tú has sabido desde la niñez las sagradas escrituras. ¿Cuál era el fin de las sagradas escrituras? Hacerlo sabio para la salvación. La salvación no son las escrituras,
La salvación viene por Cristo Jesús, y esto mediante una fe genuina, verdadera en Él. Amado, la Escritura nos lleva precisamente a Jesús. Ahora, Jesús, en ese relato que estamos hablando de Lucas 16, está haciéndonos que nuestro corazón también esté atento a la palabra de Dios, oyendo la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no solamente es el hecho de empezar a buscar a Dios, acercarte a una reunión y solamente estar a lo mejor en ciertas horas del día o momentos de tu vida escuchando una reunión. Amado, tú todo el día y todo el momento necesitas el consejo de Dios en tu vida. Aquí nosotros desafortunadamente solamente tenemos cierto tiempo para estar aquí escuchando la palabra de Dios. Pero la ventaja es que tú tienes la palabra de Dios, la puedes tener ahí en tu casa, puedes leer en la mañana, en la tarde, meditar en la palabra de Dios, y la palabra de Dios te puede dirigir precisamente en esto, a la salvación si no tienes la salvación, o cómo permanecer en esa salvación si has alcanzado el perdón de tus pecados. Cómo crecer o cómo aumentar tu fe. La palabra de Dios tiene todo lo necesario para que tú puedas ser instruido y alcances la salvación. Eso es lo que estaba diciéndole Pablo a Timoteo, para que seas sabio para la salvación que es por medio de Jesucristo. Amado, así es que la palabra de Dios es muy importante. Pero aquí, amado, yo quiero que nosotros pensemos lo siguiente. Si el hombre cierra sus oídos a Dios y a su palabra, ¿qué le espera? Eso es lo que Jesús estaba diciendo también al concluir ese mensaje. Al concluir el mensaje, Jesús le está haciendo reflexionar a los oyentes esto. Si el hombre cierra sus oídos a Dios y a su palabra, ¿qué le espera? Como diciendo, ¿quién lo va a poder ayudar? ¿Quién lo va a poder salvar? Por eso le decía, no, es que aunque se levante uno de entre los muertos, si el hombre cierra sus oídos a Dios y a sus palabras, así pase lo que pase, amado, el hombre no encontrará la salvación. Y sabes, por eso la Escritura dice que la condenación viene para todos aquellos que no quisieron recibir el amor de Dios. No quisieron recibir el amor de Dios. La condenación viene para esas personas porque no quisieron oír su voz. Así es que para nosotros es esta reflexión, amado. ¿Tú estás escuchando la voz de Dios? ¿Quieres seguir escuchando su voz? Ve a la palabra, ve a las Escrituras, pídele a Dios que te hable, que sigas tú oyendo la voz de Dios para tu vida. Necesitas eso, amado, donde quiera que tú estés. En la semana, mira, el día de mañana quizás puedan venir situaciones de tentación a tu vida. Pueden venir momentos que a lo mejor quieren hacerte olvidar de las cosas eternas y estar pensando en los placeres, en las diversiones, en las cosas de esta tierra, y a lo mejor se empieza a dispersar de tus pensamientos lo que Dios hoy te habló. Pero si tú vas a la palabra de Dios y le dices a Dios, háblame, Señor, habla mi vida, yo necesito ser dirigido por ti, entonces Dios va a estar hablando, Dios va a estar ministrando tu vida. Pero ¿qué es de aquella persona que cierra sus oídos a Dios y a su palabra? Que Dios nos ayude a tener un corazón sensible, amado, para oír su voz. Vamos a terminar aquí. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Terminamos con una oración. Oh Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tú sigas hablando en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea viva, eficaz, que sea el instrumento de tu Espíritu, Señor, que siga siendo ese instrumento de tu Espíritu en nuestras vidas para hablarnos, ayudarnos, para dirigir nuestras vidas. Pedimos en el nombre tuyo, Señor, que también ayudes a aquellas almas, a aquellas personas
que hoy tú has estado buscando, Señor, hablando a sus corazones. Ayúdale, Señor, a que entreguen todo su ser a ti, Padre. Ayúdale, Señor amado, a ser atraídos a tu verdad. Oh Dios, que tu Espíritu esté ayudándoles a entender en sus corazones lo que hoy les has hablado, Señor. Pedimos que haya corazones también, Señor, rendidos a ti, Señor. Que nos ayudes a prepararnos ante la eternidad que está delante de nosotros. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir buscando tu consejo. Ayúdanos, Señor, a mirar lo que está más allá de esta tierra, Señor. Que nosotros podamos estar teniendo presente, Señor, que no todo está en este mundo, sino que hay una eternidad allá contigo. Pedimos en el nombre de Jesús que también, Señor, tú sigas, Señor, hablando a cada uno de los que estamos aquí, los que escuchan este mensaje, que tú sigas mostrándoles a través de tu palabra, Señor, el camino para poder llegar a la vida eterna. Hoy también queremos agradecerte el hecho de que has enviado a tu Hijo Jesucristo, Padre, para que nosotros pudiéramos encontrar salvación y vida eterna a través de tu Hijo. Hoy veíamos también, Señor, que tú no quieres que ninguno perezca, Señor. Tú has dado esas oportunidades para que nos volvamos a ti, Señor. Pedimos, Señor, que toda persona que escuche este mensaje sea sensible a esa oportunidad que tú le has brindado, Señor. Queremos estar listos para el momento en que tengamos que partir, Señor. Solo tú nos puedes ayudar, Señor. Por eso, Señor, estamos delante de ti y pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a concluir aquí esta reunión y le invitamos a que usted siga meditando, que usted siga buscando a Dios a través de su palabra. Y con el favor de Dios estamos aquí dentro de 8 días. Vamos a seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Cualquier duda, cualquier necesidad, estamos para servirles, estamos para apoyarles. Terminamos la reunión. Dios les bendiga. Que tengan buena tarde.